Hay pequeñas conversaciones en las que un personaje deja de ser un avatar y se convierte en algo más cercano, más humano. Y para mí, uno de los momentos con mucha carga emocional en los videojuegos ocurre cuando Arthur Morgan, un forajido, un criminal, un hombre que ha vivido toda su vida huyendo, se sienta junto a una monja y admite por primera vez algo que nunca se había permitido decir en voz alta: el miedo que siente. Arthur no está hablando solo de la muerte, también habla de la libertad. Visto desde la visión del psicoanalista Erich Fromm, muchos seres humanos no solo temen la opresión, también temen ser libres, porque ser libre implica enfrentarse a uno mismo, asumir la responsabilidad por cada decisión y dejar morir la versión del yo que hemos usado para sobrevivir. Así, hoy quiero llevarte a un viaje hacia el corazón de Arthur Morgan y hacia el corazón de todos nosotros, porque esta no solo es una historia de un forajido, es la historia de un hombre que solo aprendió a vivir cuando tuvo el tiempo contado. Para entender la confesión de Arthur, primero hay que entender quién fue y sobre todo quién nunca tuvo la oportunidad de ser. Arthur Morgan no tuvo una infancia, no tuvo madre ni padre que le enseñaran a amar, a pensar o a elegir. Su madre murió cuando era joven y su padre fue arrestado y tiempo después moriría. Arthur fue recogido por Dutch van der Linde cuando era apenas un niño y la banda se convirtió en su única familia, pero la palabra familia aquí es engañosa porque Dutch no era un padre, era un idealista, un manipulador, un hombre al que Arthur aprendió a obedecer. Desde niño, Arthur creció con un entorno donde la violencia era normal, la lealtad valía más que la verdad, el pensamiento propio era algo peligroso y el amor se mezclaba con la dependencia emocional. Erich Fromm explicaba que muchos seres humanos cuando crecen en entornos de inseguridad buscan refugios en figuras autoritarias que les dicen qué hacer, porque pensar por sí mismo es demasiado doloroso o demasiado solitario. Para Arthur, Dutch era ese refugio, la banda era su mundo, y lo que estaba bien era lo que Dutch decía que estaba bien. Arthur nunca eligió su vida, la vida lo eligió a él, y así pasó más de 2 décadas robando, matando, huyendo, justificando todo con la idea de mantener esa familia que Dutch decía ser. Pero en realidad, Arthur vivía en una jaula cómoda, una jaula disfrazada de familia, una jaula donde no tenía que preguntarse quién era, ni qué quería, y qué tipo de hombre debía ser, porque en palabras de Erich Fromm, el hombre teme la libertad porque lo obliga a enfrentarse a su propia responsabilidad. Arthur no estaba listo para eso, nunca lo estuvo, hasta que la vida le quitó el tiempo. Para Arthur, ser un forajido lo era todo en nombre de su banda, pero no contaba que una enfermedad como la tuberculosis llegaría como un golpe seco, sorpresivo y cruel. La enfermedad comienza a hacer estragos en el cuerpo de Arthur, ya no puede respirar con normalidad y su mundo comienza a cambiar. La enfermedad no solo le debilita físicamente, lo desarma emocionalmente. Por primera vez en su vida, ya no es invencible, ya no puede proteger a los demás como antes, ya no puede ignorar sus errores, ya no puede correr como antes. Y es que la verdadera transformación humana ocurre cuando las viejas estructuras se rompen, cuando las máscaras ya no funcionan, cuando las excusas se deshacen y cuando ya no podemos huir de nosotros mismos. La tuberculosis va acabando lentamente con Arthur, pero también lo obliga a hacer algo que nunca había hecho antes, mirarse a sí mismo, y lo que ve no le gusta. Arthur ve décadas de violencia, ve decisiones tomadas por miedo, ve su complicidad con los delirios de Dutch, ve su indiferencia ante el sufrimiento ajeno y ve cómo permitió que otros cargaran con el peso de su silencio. La enfermedad es cruel, sí, pero irónicamente es también el inicio de su libertad, porque ahora, sin tiempo, sin fuerza y sin un futuro, Arthur empieza a preguntarse algo que nunca se había permitido cuestionar. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Quién soy realmente? ¿Y aún puedo hacer algo bueno? Y esas preguntas lo llevan hacia ella, hacia la conversación que cambia todo. En medio del caos, del crimen y la violencia del viejo oeste, la hermana Calderón aparece como una figura casi real, alguien calmada en medio del caos, tierna y compasiva en un mundo indiferente, sin miedos y sin juicios. Cuando Arthur se cruza con ella es un cambio de visión del mundo para Arthur. La hermana Calderón ve en Arthur lo que él aún no puede percibir de sí mismo. Ve a un hombre noble que ha tomado malas decisiones, no ve al forajido o al pistolero que Arthur trata de hacerle creer que es. La hermana Calderón sabe que todos cometemos errores, que un corazón no nace malo. Ella ve en Arthur al niño abandonado, al ser humano que nunca tuvo la oportunidad de vivir en paz. Erich Fromm definía el amor maduro como la capacidad de ver a otra persona tal como es, no como necesitamos que sea, y eso es exactamente lo que hace la hermana Calderón. No intenta cambiarlo, no lo sermonea y mucho menos lo condena, como es lo que se esperaba de los religiosos en esa época. Más bien lo escucha, y en esa simple acción Arthur siente algo que nunca había sentido:
la seguridad de poder ser vulnerable. La escena más impactante entre la hermana Calderón y Arthur llega avanzada la historia, cuando Arthur, movido por su encuentro con la hermana, comienza a cambiar su forma de actuar, ya no como un forajido, sino como un hombre noble. Y es cuando ocurre el encuentro entre los dos que Arthur se vulnerabiliza por completo y le hace una poderosa confesión. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. Pero no es miedo a la muerte, no es miedo al dolor. El miedo de Arthur es más profundo. Miedo a no haber vivido como un hombre libre. Miedo a no haber sido una buena persona. Miedo a que su vida no haya significado nada. Muchos seres humanos, cuando ven su vida con claridad, descubren que no han sido libres, sino esclavos de sus miedos, de sus hábitos o dependencias. La libertad no es simplemente poder hacer lo que quieras. La verdadera libertad es tomar decisiones basadas en el amor, responsabilidad y conciencia. Arthur nunca había hecho eso, hasta ahora, y su confesión no es debilidad, es el nacimiento de un nuevo hombre. Arthur Morgan es en el fondo un hombre que vivió la mayor parte de su vida huyendo de sí mismo, primero entregándose al autoritarismo, permitiendo que Dodge pensara por él. Dodge no era solo su líder, era su excusa para no decidir, su brújula moral prestada, su figura paterna y también su prisión emocional. Después, refugiándose en la destructividad, usando la violencia como un escudo. Matar era lo único que sabía hacer y también lo más fácil, porque cuando estás disparando no tienes tiempo de enfrentar el vacío que llevas dentro. Finalmente, Arthur cayó en la conformidad automática, moldeándose a lo que la banda necesitaba que fuera. Nunca cuestionó la misión, nunca dudó de la causa, nunca rompió la fantasía de la familia que lo mantenía a salvo de pensar demasiado. Era más sencillo seguir el flujo, obedecer, no sentir. Pero la muerte no permite disfraces. Cuando la enfermedad le susurra que el tiempo se acaba, Arthur se queda desnudo ante sí mismo, sin Dodge, sin el grupo, sin excusas, solo él y sus decisiones. Y es justo ahí donde cobra vida la frase de Fromm: la libertad nace cuando dejamos de actuar por miedo y empezamos a actuar por amor. En ese instante, Arthur deja de huir y empieza por primera vez a ser libre. La conversación con la hermana Calderón no solo inquieta a Arthur, lo despierta. Algo en sus palabras rompe la coraza que lleva toda su vida arrastrando. A partir de ese momento, Arthur deja de ser el hombre que obedece, que dispara, que sigue órdenes sin cuestionarlas. Su cambio no es pequeño, es un quiebre profundo, casi espiritual. Empieza a proteger al más joven de la banda, a John, porque entiende por primera vez que el muchacho merece una vida que él jamás tuvo. Deja de justificar a Dodge y comienza a verlo como realmente es, no como el mito que quiso creer. Desafía a la banda, se enfrenta a su propia historia y admite sin temblar la larga lista de errores que lo llevaron hasta allí. Pero lo más poderoso es que Arthur finalmente se vuelve honesto consigo mismo, y esa honestidad lo lleva a hacer algo que nunca antes se había permitido: a actuar con amor. No el amor romántico ni la lealtad ciega, sino un amor maduro, responsable y consciente, porque amar es cuidar, responsabilizarse, respetar y conocer profundamente al otro. Eso es exactamente lo que Arthur comienza a hacer. Ya no huye de sus sentimientos, ahora elige el camino difícil, elige el bien, elige salvar a John incluso sabiendo que él no estará allí para ver el resultado, porque al final la redención no llega en forma de aplausos o perdón, llega en el momento en el que un hombre decide ser mejor incluso cuando nadie lo está mirando. Arthur Morgan muere, sí, pero su muerte no es una derrota ni es un castigo, su muerte es una liberación. En sus últimos instantes, Arthur finalmente se despoja de todas las cadenas que lo arrastraron durante años. Ya no es el soldado obediente de Dodge, ya no es el prisionero de la banda, ya no carga con las expectativas de una vida que nunca eligió. Se suelta del pasado, de la violencia y de la culpa, y por primera vez respira como un hombre verdaderamente libre. Muere siendo Arthur Morgan y no la sombra de la voluntad de otro. El mensaje que nos transmite el personaje de Arthur es claro: no esperes a estar muriendo para preguntarte quién eres, no esperes a perderlo todo para empezar a amar, no esperes a que la vida te arrincone para descubrir qué es lo correcto. La libertad da miedo, la responsabilidad pesa, el amor exige valentía, pero en esas decisiones, en esas pequeñas elecciones que hacemos cada día, es donde nace la vida auténtica.
Arthur Morgan no pudo cambiar su inicio, pero sí cambió su final, y eso también es libertad.